Les cuento que acá cada día guardo las verduras que me como y todos los sobrados para dárselo a las cabritas. Y vean cómo son de bonitas. Ya siempre me las encontré acá en la basura, comiendo basura. Entonces también les traigo esas cositas y te ponen más contentas, ¿cierto? Ay, que son muy lindas. Vean, ahí está Pipis. Hay unas pipisis. Hay unas pipisis. Hola, Kirororo. Ay, una cosita muy linda, carajo. Vean eso. Están peleando por comida. ¿Qué? ¿Qué le pasó, señorita? ¿Qué le pasó, señorita? Tiene las patas amarradas. Una amiga llevó San Pedro al Sinaí, así que nos aventuramos a hacer una ceremonia en las montañas. Pasamos la noche entre risas, bailes y cantos, sintiendo la magia del desierto egipcio envolvernos. Bajo el cielo estrellado todo se sintió más vivo, más conectado, como si el tiempo se hubiera detenido solo para nosotros. Entre nosotros había un personaje al que yo llamaba Joy, porque era pura dicha. Se reía a carcajadas, siempre positivo, contagiándonos su felicidad. Pasamos la noche entre risas, bromas, como si el tiempo no existiera. Y cuando el sol empezó a salir, nos encontramos abrazados, riendo juntos, viendo el amanecer en el Sinaí. En ese momento éramos una familia. Con el primer rayo de sol, emprendimos camino de regreso al pueblo, todavía sintiendo la magia de la noche en cada paso. Pero ya tenemos que salir de acá, del apartamento, que les voy a mostrar muy rápido. Pero les cuento que los días en el apartamento de Dahab con Nati se nos acabaron. Y nos íbamos a pasar para otro apartamento, que es el de Picat. Y resulta que estaba ocupado por unos días, así que aprovechamos para venirnos al camping de Mustafa. Y bueno, aquí estamos en este paraíso. A una hora queda el Blue Lagoon, que estuvimos ayer, no les grabé mucho porque estaba un poco en otra. Luego tomamos changa frente al Blue Lagoon. Yo decidí regalarle este paisaje y ella me abrazó con calidez y ternura, dejándome ver el mar más hermoso que he visto en mi vida. Creo que en una hora podemos estar también en el Blue Hole, que es increíble. Vamos a ver si hoy vamos. Pero esto es un paraíso, vean. Aquí están las cabañitas y justo enfrente está el mar. Así que uno se despierta y se arrulla toda la noche con el sonido del mar y hay fogatica. Es una completa delicia. Este lugar es súper recomendado. Los invito a que vengan cuando puedan. Además, muy barato, muy chill, muy chévere. También reciben voluntarios. Hay dos opciones de hospedaje. Ras Abu Galum, un lugar muy tranquilo con un ambiente hippie y músicos en vivo por las noches, y un mar lleno de corales, ideal para relajarse, leer y simplemente disfrutar del descanso. Y luego está Blue Lagoon, perfecto para hacer kitesurf, también muy tranquilo y con una vista espectacular de un mar azul infinito. Bueno, ahorita ya estamos de vuelta desde Ras Abu Galum, yendo para Dahab. Estuvimos en el camping de Mustafa y nos hospedamos ahí en una de esas cabañitas súper lindas enfrente
del mar. Ahí hacen una comida súper deliciosa. La verdad, un lugar muy ameno. Y pues nada, un lugar súper lindo y súper recomendado. Estamos viendo a ver cómo funciona porque fue una especie de intercambio porque no nos desocuparon el apartamento donde nos íbamos a pasar a tiempo. Así que nos dieron la oportunidad de ir a este lugar y estamos en negociaciones económicas a ver cómo es que hacer eso. Pero bueno, aquí vamos caminando al Blue Hole, que queda a 1 hora. El otro día caminamos 1 hora hacia el Blue Lagoon, que queda hacia el otro lado. Y hoy estamos caminando 1 hora hacia el Blue Hole. Ahí nos metemos. ¡Hace mucho carajo! Una de las cosas que más me gusta de Dahab es la cantidad de músicos que hay. Todos los días hay jammings, open mics, karaoke y un montón de actividades musicales. En esta ocasión, todos los músicos de Dahab se reunieron para crear un gran espectáculo. Hubo conciertos, danzas sufi, malabares y una mezcla de expresiones artísticas traídas de diferentes rincones del mundo. Bueno, les cuento que acabamos de rentar una nueva casa espectacular. Salió mucho más cara que las anteriores, pero estaba mucho más bonita y se les muestro. Bueno, vean, tiene unas lamparitas súper bonitas, espejitos. Aquí hay un tocadorcito. Tenemos una habitación con cama doble, espectacular. Y a este lado otra habitación con 2 camitas, súper linda. Y un baño. Vean este lujo. Una lavadora automática, esto sí es maravilloso. Aquí está el espejito. Y vean, una ducha lo más de bonita, con cortinita. Díganme si no está muy chimbita. De este lado tenemos para colgar la ropita, para tomar el sol, un tapetico. Aquí para hacer los asaditos y las fogaticas y tocar música alrededor del fuego. Vean esta tan bonita, me encanta. Y este es el lugar para estar aquí afuera, como la sala del comedor y la cocinita. Nos van a arreglar una licuadora. La neverita. En este punto ya se habrán dado cuenta de que estaba viviendo con alguien. Sin embargo, mientras yo me involucraba cada vez más y lo apoyaba en muchas cosas, especialmente porque él no tenía dinero, él dejaba claro que no éramos nada.
Con el tiempo empecé a sentir que la relación era muy desigual. Yo daba mucho y recibía muy poco. Él solo me buscaba cuando me necesitaba física o económicamente, pero no estaba dispuesto a dar más allá de eso. Pero como no hay mal que por bien no venga, a veces tocar fondo es lo que nos impulsa a volar más alto. Empecé a enfocarme más en mí y fue gracias a esa tristeza profunda que apareció el perrito con el que viajaría y que se convertiría en mi compañero inseparable.